En nombre de Dios y la patria, abrimos la sesión. Senadores, antes de... ¿Cuándo termina la conversación? Vamos a hacer un minuto de silencio por el accidente del teniente, donde fallecieron 6 trabajadores y otros tantos quedaron lesionados. Así que a contar de ahora hacemos el minuto de silencio. Gracias, senadora. Informarle a la comisión que la próxima semana están citados la empresa Codelco, la ministra y Sena Comín para conversar sobre lo que sucedió la semana pasada en este accidente. Agradecemos, rector, que no haya... Perdón, vamos a hacer la cuenta, de ahí le voy a dar los agradecimientos. Gracias. Gracias, señor presidente. Han llegado a la cuenta las siguientes comunicaciones. De Corfo, con el que informa los recursos recaudados por dicha entidad, producto de los contratos de explotación de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, con la empresa Soquimich, Salar Spa y Abermarle Limitada. Asimismo, un oficio del Servicio Nacional de Aduana, con la que remite información del cumplimiento de la glosa presupuestaria número 8 relativa a partidas de concentrado de cobre exportadas. Del Coordinador Nacional, con la que envía plan de medidas y recomendaciones para fortalecer la seguridad del sistema eléctrico nacional. Del Gobernador Regional de Aysén, con la que remite estudios sobre mejoramiento normativo de los sistemas medianos en la región de Aysén. Del Vicepresidente Ejecutivo de NAMI, con la que remite información solicitada a la glosa 04 del presupuesto de la Nación. Por último, hay un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso que aborda la relevancia económica y fiscal de la minería del cobre en Chile. A continuación, se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia. De la senadora Yasna Proboste, con la cual solicita recibir al Consejo Nacional del Pueblo Coya a fin de que sus dirigentes puedan exponer acerca de diversas materias de interés relacionadas con la minería y el desarrollo energético que afectan a sus comunidades. También del señor Félix Jaramillo, ingeniero comercial de la Universidad Mayor, para presentar antecedentes sobre el eventual uso especulativo de terrenos fiscales adjudicados bajo la modalidad de concesiones de uso oneroso. También hay una invitación del señor Patricio Sasso, en que invitan a la segunda conferencia anual de países nórdicos en América Latina, Minería Sustentable, que se realizará en Suecia en octubre. También han llegado los siguientes proyectos. Una moción de los senadores señores Saavedra, Chaguán y Proen, que establece un marco regulatorio para la reducción y el control de emisiones de gas metano en la industria de hidrocarburos. Por último, el proyecto de ley que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos, con urgencia calificada de simple. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Sí, y a dar puntos varios. Senadora. Gracias, presidente. Este partido señalando, ¿no es cierto?, que la próxima sesión la íbamos a dedicar a el accidente en la mina del Teniente. Y señaló los invitados. Yo le pediría que agregaran a el gerente de la empresa subcontratista a la que pertenecían los trabajadores y al presidente o a la directiva del sindicato de dicha empresa. Me parece que es importante escuchar a los trabajadores también, em, que finalmente ellos más que nadie conocen la situación de lo que pasa porque trabajan día a día ahí. Entonces, entiendo que a lo mejor la primera sesión debe ser más reducida, pero creo que esa primera sesión
sin la empresa subcontratista a la que pertenecían los trabajadores y al menos a los representantes del sindicato de esos trabajadores que lamentablemente murieron, no estaría completa esa sesión. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Lo habíamos conversado ya con la senadora Proboste, estaba esperando que ella lo solicitara, pero ya que usted lo hizo, no, está bien. Pero como usted lo hizo, va a quedar incorporado en las invitaciones de lo que usted está solicitando. Yo, Presidente, no, es que es que son estas conversaciones yo fumo menos, senadora. son sobre las conversaciones de Atacama, pero lo habíamos hablado con el presidente de poder invitar también al sindicato de trabajadores, Así que va a ser así. ¿ya? sindicato de trabajadores contratistas. Bueno, damos la bienvenida al rector de la Universidad de Concepción, don Carlos Saavedra, que nos acogió muy bien, él y toda su gente cuando estuvimos sesionando allá. Y en ese entonces yo le conté a los senadores que usted en el rato que estuvo, porque estaba ocupado, nos había contado de una experiencia que estaban realizando junto a la Chechen y que nos acompaña también don Luis Huerta, sobre el desarrollo de una tecnología nuclear sin residuos. Y por eso que lo habíamos invitado a que usted nos explicara en qué consistía esto, el avance que está y qué alcance puede tener esto en el futuro con respecto a lo que ustedes han ido investigando con respecto a la energía en nuestro país. Así que, Carlos, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la invitación de la comisión, la presencia de la senadora también en esta presentación. Y solo brevemente para poner en contexto, efectivamente en esa ocasión hablamos de dos temas. Por un lado, la nueva tecnología para el desarrollo de procesados de concentrados de cobre en nuestro país, que es una tecnología de reemplazo a las fundiciones actuales. Es una tecnología que no genera residuos, no genera emisiones y recupera todos los elementos de valor. Espero que en otra ocasión podamos comentar de esa tecnología que esperamos sea el reemplazo a las fundiciones en Chile y estamos trabajando junto a Corfo en elevar la madurez tecnológica de esa tecnología. Pero en paralelo también conversamos y comentamos acerca de desarrollo de energías alternativas en nuestro país, que estamos las energías renovables no convencionales, pero también incorporar dentro de la mirada de país la posibilidad de incorporar la energía nuclear desde la perspectiva de los desarrollos recientes que se ocurren a nivel global y que, por supuesto, desde la Comisión Chilena de Energía Nuclear en nuestro país, como rol de comisión asesora en política en estas materias, en particular como Chile como miembro de la OIEA en el uso pacífico de la energía nuclear. Hablar de la posibilidad del desarrollo de reactores nucleares modulares pequeños y desde esa perspectiva yo integro ahí el Consejo directivo, pero es el director ejecutivo el que va a desarrollar la presentación. La conversamos en ese momento y de manera de incorporarlo en la mirada de país en el futuro existe una tendencia a incorporar estas nuevas tecnologías en términos de generación de potencia a nivel global. Es un cambio en el paradigma que se había desarrollado hasta ahora en las tecnologías nucleares y permite ir hacia plantas medianas y pequeñas, micro y pequeños reactores, que son las potencias las vamos a indicar allí, digamos, pero en 300 megawatts hacia abajo, las actuales son todas sobre 1000 megawatts. Entonces, el director ejecutivo de Sechen, el doctor Luis Huerta Torpio, va a hacer la presentación y después podemos compartir y comentar. Muchas gracias, rector. Don Luis, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Senador, senadora, encantado de estar acá. Agradecemos ciertamente la invitación a conversar este tema. Nosotros como comisión tenemos el deber de asesorar al Estado en todas las materias que tienen que ver con energía nuclear y sus usos en los distintos dominios en que eso es útil. Tengo una presentación que muy rápidamente voy a mostrar en dos láminas lo que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear hoy día, a qué nos dedicamos, para después entrar en la materia que a ustedes les interesa discutir. Y
¿Dónde está? Acá. Y ahí está. Entonces hay que ponerla en presentación. Ahí está. Bien. En primer lugar, la Comisión Chilena de Energía Nuclear es una institución que cumplió 60 años el año pasado y nos dedicamos efectivamente a las ciencias y tecnologías nucleares. Es un instituto tecnológico de investigación público. Nos dedicamos a investigar, a desarrollar y a encontrar aplicaciones de las tecnologías nucleares y de la energía nuclear en el país para distintos usos, y hoy día incidimos en salud, medio ambiente, agricultura, industria, materiales también para la energía, entre otros, minería ciertamente. Y naturalmente asesoramos al gobierno en todas las materias que tienen que ver con la energía nuclear, y somos el ente regulador del uso de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes en el país. Solamente en esta lámina mostrar que producimos radioisótopos y radiofármacos para el cáncer en el país. Somos el único productor de algunos de estos radioisótopos. Usamos las radiaciones ionizantes tanto para apoyar la medicina como a la industria, en particular en los alimentos que se exportan, alimentos congelados, pasan por nuestras instalaciones para ser irradiados y cumplir con las regulaciones internacionales. Tenemos capacidad para trabajar en autenticidad alimentaria, detección de fraude alimentario, además determinación de origen, y en eso hemos trabajado en miel, y hoy día estamos trabajando en aceite de oliva y vino. Y tenemos un largo recorrido en la irradiación de tejidos para trasplante, que hoy día además es parte de un laboratorio de investigación y desarrollo para desarrollo de células también para crecimiento. Y últimamente nos hemos introducido en el tema de patrimonio cultural. Acabamos de hacer un taller con todas las organizaciones culturales, biblioteca, museo histórico, porque tenemos la posibilidad de tratar los objetos patrimoniales para preservarlos y conservarlos. En investigación es muy amplia, por supuesto la física nuclear es parte de investigación, pero también la física de plasma, la física de la fusión nuclear, que es el futuro de la energía nuclear, y donde el litio es muy importante, lo debo mencionar. Y también incluso hay proyectos con nanosatélites que son propulsados gracias a nuestras capacidades. Y, por supuesto, lo que mencioné, el ámbito regulador. Bien, para poner en contexto, nosotros tenemos 2 reactores nucleares en el país, uno en funcionamiento, en operación desde hace 50 años, está en el Centro de Estudios Nucleares La Reina, al final de Bilbao, Nueva Bilbao. Ese es un reactor de investigación, por lo tanto dedicado a esta producción de radioisótopos y no a la producción de energía eléctrica. En el contexto regional es el siguiente: hay ese número de reactores. En Argentina hay 5 de este tipo de reactores, en Brasil 4, México tiene 2, pero uno en operación para investigación, Perú tiene 2 y Chile, Colombia y Jamaica compartimos. Nosotros tenemos un reactor que está en el nivel medio de potencia de los reactores de investigación del mundo. Funcionamos a 5 megawatts térmicos, que con la capacidad de llegar hasta 10 megawatts térmicos. Y bueno, no voy a mencionar la última columna, pero es muy importante para saber qué podemos hacer con lo que pasa en este reactor. Por favor. ¿Usted nos pudiera explicar, disculpe la ignorancia, qué hace, cuál es la misión de un reactor nuclear de investigación? Muy bien, muchas gracias, senadora, por la pregunta. Un reactor nuclear de investigación lo que hace es, bueno, producir la fisión nuclear, y lo que sale de la fisión nuclear esencialmente son neutrones, que es una partícula que está dentro del núcleo del átomo. Los neutrones tienen la capacidad de activar otros átomos, otros núcleos, para producir radioisótopos artificiales. Los radioisótopos artificiales son los que nos interesan, porque tienen una vida media controlada. Por ejemplo, uno de los que producimos es el yodo para cáncer de tiroides, el yodo 131. Se incorpora teluro en el reactor, en el núcleo del reactor. Los neutrones que salen
chocan con los núcleos, los activan, los dejan radioactivos y esa radioactividad dura 8 días. Ese es el yodo. Pero también producimos tecnecio, que dura algunas horas dentro de un día y que sirve para inyectar a las personas para diagnóstico. Así que eso hacemos. Y además para la industria hay radioisótopos que se utilizan para medir flujos de materiales a través de tuberías y para eso se usan radioisótopos también producidos en el reactor. Nuestro reactor es una fábrica de neutrones y por lo tanto no producimos electricidad, sino que neutrones. Eso es. tecnicio típicamente en los PET, Claro. estos exámenes. Sí. Así que eso es un reactor de investigación. Y bueno, podría mencionar algo más, que es la radiografía de neutrones, que estamos nosotros iniciándola y que sirve para, no sé, examinar alas de avión, turbinas de una fábrica para encontrar las fallas y la distribución de los materiales, las fallas por uso, etc. Todo eso es. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, senadora. En el mundo se han construido casi 1000 reactores de investigación. Hoy día hay operativos 200 y algo en muchos países del mundo. Estos son los de investigación. Vamos a la energía nuclear de potencia, que es otro nivel. Si nosotros hablamos que nosotros estamos a 5 megawatts térmicos, en una central nuclear de potencia estamos a 5000 megawatts térmicos para producir del orden de 1/3 de megawatts eléctricos. Esa es la proporción entre la potencia nominal térmica y la distribución es esa a nivel mundial. Esos son los promedios, ciertamente. Eso cambia mucho de un país a otro. No sé, Francia está por sobre el 25%, pero el promedio mundial es 9%. Y eso genera una cantidad de terawatt hora de ese volumen a nivel mundial anual. Ciertamente no es la más presente, pero tiene una particularidad que es muy estable. Esa que es justamente también lo que produce energía hidroeléctrica o las térmicas a carbón y a diésel, por supuesto, también son estables. Esta ha sido la evolución, no se nota mucho desgraciadamente, pero esta ha sido la evolución en el tiempo de de la energía nuclear en los distintos continentes. Sudamérica está ahí en rojo, exacto, muy delgadita. Exacto, pero ahí se ve las terawatt hora que producen, que están entre 1300 y 2000 hoy día, digamos, desde el principio hasta hoy. Y ciertamente hay otros continentes que lideran en el uso de reactores nucleares de potencia. Bueno, aquí también hay una comparación de la cantidad de energía producida por los distintos países, ciertamente dominada por Estados Unidos, China y Francia, y Rusia a continuación, pero naturalmente nuestros países, los 3 países que tienen centrales nucleares de potencia en Sudamérica, en Latinoamérica, que son México, Brasil y Argentina, están ahí indicados por lo tanto, una proporción muy pequeña. Efectivamente, Argentina tiene un 6% de su matriz de origen nuclear. Ahí anoto la cantidad de uranio que se necesita anualmente, eso también es importante porque tiene que haber una minería de uranio acompañando. En Brasil, solo el 2 y algo %, y en el caso de México alcanza casi el 5% de su matriz producida por energía nuclear. Todos estos países tienen desarrollos futuros de su matriz energética nuclear. Eso estoy mostrando solamente Sudamérica. Sí, pero con Alemania pasa algo muy particular. Después de Fukushima, Alemania decidió desmontar. Ahora sigue la conversación ahí. Está en Italia también, que Italia también pasó un referéndum años atrás para dejar fuera la energía nuclear. Hoy día el gobierno italiano todavía está pensando ya en la energía nuclear. La energía nuclear está, en primer lugar, la decarbonización, el aporte principal, bueno, el aporte de muchas, entre ellas la nuclear. No emite gases de efecto invernadero. Y además ¿Está considerada perdón, Estamos en comité? Sí. ¿Está considerada, siempre hay una discusión ahí si es considerada o no una energía limpia?
Eso De- es lo que yo iba a indicar que Dale. lo que pasa es que hasta ahora, y lo va a hablar después, hasta ahora estamos hablando de tecnologías de fisión, pero lo que viene son tecnologías también de fusión. Y allí esa es energía nuclear limpia que no genera residuos radioactivos primarios, digamos. Primarios. Sí. Sí. Sí, aquí es la decarbonización, más bien. No, ese es el, no hay residuos, por supuesto, que hay que tratar y todo eso. Eso es. Bien. Esto- Bien, la historia de la energía nuclear en Chile tiene varios estudios anticipados. Aquí estaban recordando los estudios del 2007-2008. Ahí se generó un documento que se desarrolló en conjunto con la SECHEN y la Comisión Nacional de Energía, una comisión presidencial, pero después siguieron otros estudios en 2018 y los estudios 2018, yo los recomiendo, aquí va a estar el link indicado, son muy interesantes, muy completos, fue una licitación internacional y no debo evitar de colocar el accidente de Fukushima entre medio porque obviamente significó mucho respecto del desarrollo de las políticas. Fue una restricción en general a nivel mundial. Si uno mira las curvas que veíamos hace un rato, en ese año pega una baja y después vuelve a recuperarse y hoy día estamos al nivel que estábamos antes de Fukushima a nivel mundial. Ahí están los links, van a quedar ahí en la lámina. Entre paréntesis, en ese estudio incluso se examinó las locaciones. Se hizo un estudio muy preciso del país, los lugares donde se puede instalar, etc. ¿Qué temas se estudiaron, por lo tanto? El estado del arte, en primer lugar, de la industria nuclear mundial en ese momento, en términos de seguridad, cuáles son las brechas nacionales, en particular en temas de seguridad, la estimación de costos, los modelos, las barreras institucionales, las regulatorias del mercado y ese fue un documento que quedó a disposición de las autoridades. ¿Qué es lo que implica una central nuclear? Una central nuclear implica, en términos gruesos, 3 momentos. Ciertamente el primer momento es la construcción, que es un proceso muy complejo, y voy a hablar también de aquellos de problemas que surgen y las experiencias que hay, porque hay que mostrar todas las caras de la moneda en un proyecto de esta naturaleza. Después viene la operación, con toda su exigencia, y por supuesto el desmantelamiento. No hay central nuclear que se instale en el mundo, en ningún lugar del país, sin que se considere el proceso de desmantelamiento al cabo de su vida útil. Eso es parte del proyecto completo. No hay manera de... Esas son regulaciones internacionales que todos los países tenemos que cumplir. También es muy importante considerar el ciclo del combustible nuclear. Necesitamos combustible, principalmente el uranio. Hoy día también se estudian otras fuentes, como el torio, por ejemplo, pero la fuente principal es el uranio, es la más eficiente. Lo primero es la minería del uranio, generar los concentrados, lo que se llama el yellow cake, que es una costra amarilla, por eso se llama así, torta amarilla. Después viene la conversión para la separación isotópica, y eso es algo que probablemente ustedes ya conocen por la situación de Irán, que va a separar los isótopos fisibles, que es el uranio 235, de aquel que es más abundante, que el uranio 238, que no es fisible. El uranio 235 está en una proporción menor al 1% de manera natural. Para una central nuclear hay que llevarlo entre el 3 y el 5% de la proporción respecto al uranio natural. Eso hace eficiente el proceso de la fisión. Para el uranio, para un reactor de investigación es mucho más alto. Nosotros tenemos enriquecimiento al 20%. Y ese es como el tope para el uso del uranio 235. Entonces, parte es el enriquecimiento. Eso es un proceso también muy controlado a nivel mundial. Después hay que fabricar el combustible, se fabrican placas, en Chile lo hacemos nosotros fabricamos nuestro propio combustible con placas de aluminio, con el uranio incorporado como un sándwich,
Es un proceso muy complejo que tiene que ser muy fino y muy homogéneo. Y bueno, la operación significa el quemado, la recarga del núcleo cuando ya el material está quemado y gastado, y por supuesto el almacenamiento del combustible gastado. Ese almacenamiento tiene dos etapas: se almacena en piscinas, eso es lo que hacemos hoy día nosotros en el reactor, y después se lleva a seco, y en el caso de las centrales nucleares, parte de ese material tiene que llevarse a pozos profundos. O sea, eso no es necesario en el caso del reactor de investigación. Bien. Y está el reprocesado también, que es uno de los elementos más importantes de las nuevas tecnologías. La posibilidad de reprocesar el combustible, por lo tanto, generar menos residuos y tener un mejor aprovechamiento del material original. Yo creo que no me voy a detener mucho en esto. Una central nuclear es algo muy simple. Ahí tiene un núcleo donde está el combustible, el uranio. El uranio está en lo que se llaman elementos combustibles, que son tubos. En el caso nuestro son tubos de sección cuadrada, que tienen las placas de uranio y están separadas unas de otras con unas placas reflectoras que impiden que los neutrones pasen de un elemento al otro. Se sacan las placas y se ponen en contacto. Eso hace que se llegue a superar la masa crítica y por lo tanto se produce la reacción en cadena. Ese momento se llama puesta a crítico. La puesta a crítico es tantos neutrones se absorben como salen. Y eso es, ahí ya empieza a funcionar y a entregar energía. Entonces, esa vasija tiene el combustible en el lado izquierdo y hace eso. Y en una central nuclear lo que hay que hacer es calentar el agua, esencialmente, para producir vapor que mueva las turbinas y después entre lo que se llama la ley de Faraday para producir la electricidad. Eso es esencialmente, por supuesto, que el gran tema es el manejo de la temperatura y por lo tanto los sistemas de refrigeración. Y eso es lo que hace que una central nuclear tenga estos enormes depósitos que generan vapor hacia la atmósfera, también dependiendo del... Y bueno, hay 2 o 3 tecnologías relacionadas con esa, probablemente están en la lámina, aquí están. Yo creo que no es muy relevante para la conversación de hoy discutir en detalle las distintas tecnologías, pero sí voy a señalar una en la cual me voy a detener en lo que viene. De las tecnologías, la primera y la tercera son las de las grandes centrales, son las tradicionales. La que está al medio es lo que el rector mencionaba recién, es las tecnologías de reactores modulares pequeños. Y esas son tecnologías que primero trabajan, ahí se ve, a nivel eléctrico, son 300 megawatts eléctricos frente a 1000, que es el caso de las centrales convencionales. Eso es bueno mirarlo porque uno dice, ¿dónde están los reactores modulares? Los reactores convencionales están alimentando un país o parte de un país. Los reactores modulares pueden estar alimentando una ciudad, una faena minera, una industria, o incluso, en el caso de los microreactores, pueden estar alimentando un vertedero y el tratamiento de residuos de basura, simplemente, o calefaccionando una villa. ¿Qué pasó? No, seguimos transmitiendo un problema en data, así que... Ah. Sí, está bien mal sacaron de internet. Se va y viene la imagen. ¿Voy de nuevo? No, pero los senadores lo están viendo. Ah, ¿lo están viendo? Sí, lo tenemos acá. Sí. Ya. Entonces yo sigo. Sí, sigamos nomás. Ya. Solo estaba en la página 50. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ah, perfecto. Ya. Bueno, eso es simplemente la escala. Y lo interesante de los moduladores es la escala. Que eso, primero, hace versátil su uso. Producir energía eléctrica, bien, para una faena minera. O para otro tipo de uso como los que mencioné. Ciudades pequeñas, por ejemplo. Aisladas, zonas aisladas. Zonas que, por ejemplo, el tendido eléctrico significaría toda una inversión llegar a esta ahí. Pero además tiene muchos otros usos. Se estima que para el 2050 en la Organización Internacional de Energía Atómica que vamos a tener 2,5 veces más generación eléctrica por lo que está ocurriendo hoy día. Están construyendo nuevos reactores. China va a llegar a tener en los próximos 10 años
casi 100 reactores, y lo mismo pasa con muchos otros países. Y de un cuarto se estima que en ese momento va a ser de reactores modulares pequeños, si no más, pero al menos eso. Eso es, aún no existe ese objeto, pero eso es esencialmente un reactor modular. Ahí ve, uno ve estos tubos que están ahí a la izquierda y a la derecha. Son varios módulos y si uno los quiere comparar con algo conocido, es una especie de batería nuclear, o una pila. Baterías son varias pilas. La interesante es que los reactores modulares, primero, pueden producir electricidad, calor, también hidrógeno verde, ciertamente, porque sin emisiones de carbono, en comunidades, en industrias remotas, optimizadas para funcionar de manera flexible con las energías renovables, por lo tanto, adaptables para ser integradas en un sistema integrado pequeño. Es la opción para los países cuando los reactores grandes no son una opción, por lo que significa la inversión. Son inversiones miles de millones de dólares y que muchas veces se multiplican por 2 en el proceso de desarrollo. Esos son los grandes temas que voy a mencionar hacia el final. Por lo tanto, son más baratos en comparación. Redes eléctricas más pequeñas pueden ser alimentadas por estos reactores. Tienen características de seguridad de otro orden, ciertamente. Y eso tiene mucho que ver con la posibilidad de fabricarlos en fábrica. O sea, se hace la vasija completa en una fábrica y después se transporta al lugar donde se va a instalar la central. No se hace en una faena de obras civiles en el mismo lugar, que es el gran tema que también significa muchos trastornos en el proceso de instalación y construcción de una central. Y se pueden instalar 1, después 2, después 3, de manera modular, dependiendo de las necesidades, como vayan creciendo. Hoy día una central convencional, pasarla de una potencia a otra es otra central, exactamente. Pero en este caso no, y todo se puede preparar para eso. Bueno, lo que veíamos en esa gran lámina hoy día está comprimida en este objeto de la izquierda. No están las torres, ciertamente, ahí está todo el proceso del enfriamiento y todo incorporado, integrado al sistema y sale directo, por lo tanto, a la red eléctrica. Ahí hay un dibujo de uno de los... Tampoco me voy a tener los detalles, pero ahí se ve el concepto de contenedor y ahí adentro está el agua que se necesita, el combustible en el core que está abajo, el intercambiador, el que lleva el vapor hacia las turbinas de generación eléctrica. Y aquí no se alcanza a leer mucho, pero ahí se puede ver en comparación el tamaño entre los tradicionales y los... Exacto, pequeños. Primero el tamaño, después la capacidad de energía, después el diseño compacto. En el caso del reactor modular se fabrica en fábricas, la otra se construye en el sitio. La zona de emergencia es muy importante, se reduce 8 veces la zona de emergencia alrededor. Eso también permite el uso del suelo y por lo tanto no excluir tanto suelo para otros usos. La seguridad ya lo mencioné, el precio también disminuye varias veces. También tiene el potencial para reducir los desechos radiactivos, pero esa es una tarea que también está en progreso hoy día. Hay mucho en investigación también hoy en día al respecto. Bien. Y esto se quedó pegado. Ahí está. En operación o construcción. El que está en operación es el ruso, que es flotante, por lo tanto destinado a la zona ártica. El Lomonosov, académico Lomonosov, ahí está la capacidad, es naval, como mencionaba. China tiene una en construcción, tal vez es uno de los más avanzados que hoy día existen. Canadá, Argentina, como mencionaba al principio, tiene uno que está desarrollando hace 40 años, con algunas dificultades que voy a mencionar. Y bueno, Corea también. Corea está trabajando con Arabia Saudita para instalar ahí reactores modulares en Arabia Saudita. Este es el proyecto Karen en algún momento, que es el reactor modular, senador.
Bueno, ahí, no puedo mover acá. Ay. Bueno, no importa, voy a ir al otro. La CONEA trabaja en eso, la Comisión Nacional de Energía Atómica, es ciertamente el más avanzado de Latinoamérica, tiene problemas y desafíos y ahí quiero mencionarlos. Es importante que sepamos que todo emprendimiento de esta naturaleza requiere prepararse para esos desafíos. Financiera, ciertamente, y estamos usándole el Karen como ejemplo. El Karen tuvo problemas de fondos, luego eso se paró en algún momento, volvió a iniciarse, dependió mucho del presupuesto estatal, por lo tanto había poco vínculo con el ámbito privado. Desde el punto de vista técnico, también una capacidad limitada de desarrollo, fue muy pionero y por lo tanto también no habían muchos ejemplos que seguir en el mundo. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido hay que sacarle el sombrero a los argentinos en ese aspecto. Pero la gestión también fue uno de los temas, los cambios institucionales de ese país, muy poco conectado con el mundo, y eso también es muy importante. No se puede hacer una iniciativa de esta naturaleza sin estar en vínculo con aquellos que tienen más experiencia y que por lo tanto pueden ser parte del proyecto. En general, estos deberían ser proyectos de colaboración internacional, eso los hace más exitosos. De hecho, en algunos países donde no ha sido así, Finlandia tiene un ejemplo también de mucho retraso en una central, ya no en un SMR, y que tiene que ver con eso, con estar ahí aislado. La parte regulatoria es clave, y nosotros tenemos también desafíos regulatorios. Nosotros tenemos una buena regulación para lo que hacemos hoy día, para los reactores nucleares de investigación y para las centrales radiactivas, o sea, instalaciones radiactivas del país, para medicina, industria. Pero naturalmente hay un upgrade que hay que hacer para avanzar a producir energía eléctrica. Y bueno, en algunos momentos el tamaño competitivo, eso ha ido cambiando en el tiempo, pero el tamaño lo hacía la producción de energía eléctrica, en el caso del Karen en particular, que es muy baja, lo hizo menos competitivo con las alternativas. Entonces el tema comercial también es muy relevante para encontrar exactamente la estatura que debe tener. Eso es lo que, presidente, quería exponer en este momento. Estamos aquí con el rector disponibles para preguntas. Como les mencionaba, están estos estudios realizados en Chile que son muy completos. El SMR se aborda también en ese estudio 2018, pero yo diría que hoy día ha habido muchísimo avance en los 8 años, 7 años desde ese momento. Y a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, por su exposición. Para iniciar un poco la conversación, usted dentro de lo que dijo de estos estudios que estaban definidas cuáles eran las mejores zonas de Chile como para desarrollar esto. Me imagino que eso es la convencional, no así la que están desarrollando ahora. En la convencional, ¿cuáles son las mejores zonas del país donde se podría desarrollar esto? Están distribuidas, pero ciertamente la mayor parte está en la zona norte. Los factores que se consideraron también fue el uso alternativo de los suelos. O sea, no es solo buscar agua o estar en alguna zona donde se pueda establecer la zona de exclusión, sino que también qué alternativas tiene esa zona para ser usada de otra forma. Por eso las zonas más principales están en la zona norte. Pero también hay algunas en la zona sur, en zonas aisladas. Pero ciertamente estamos hablando de centrales de potencia convencionales, que significan solo en exclusión 16 kilómetros de radio, una alimentación de agua externa permanente y todo un círculo, toda una infraestructura de apoyo secundaria. Necesita zonas, torres de enfriamiento, que son las torres típicas de las centrales nucleares, cosa que en los SMR efectivamente no. Pero ese fue el análisis. Ahora, esos mapas están en el link ahí, para si lo quieren mirar en detalle. Presidente, si me permite, yo pienso que es muy interesante. Primero la pregunta anterior, en el sentido de cómo pasamos de investigación a generación y dónde podrían instalarse. Yo, como dijimos al inicio, este es un cambio de paradigma.
Y probablemente lo que uno quisiera proponer, saludar al senador también que se incorporó a la reunión, lo que uno pudiese proponer primero es la actualización de estos estudios. Esta es una tarea que es necesaria, como se mencionaba, por ejemplo, esta central modular pequeña en el Mar del Norte, el Academic Lomonosov. Esta central permite en zonas aisladas y permite construir soberanía, por ejemplo, porque no requiere, eliminamos las líneas de distribución a grandes distancias con las pérdidas y probablemente equivale en Chile a modificar la estructura. Nosotros tenemos una estructura casi de espina dorsal, ¿no es cierto? La línea norte y la sur. Estamos desarrollando un proyecto como país de transmisión paralela en líneas de alto voltaje a 1.000.000 de volts en corriente continua desde el norte hacia el sur, pero básicamente es estructurar una nueva espina dorsal, digamos, si pensamos desde el punto de vista de distribución. Y uno podría imaginar que esto está en diferentes lugares y atiende esas necesidades específicas. O sea, una demanda importante de energía en Chile proviene de la gran industria, digamos, gran minería, y si bien ha ido construyendo soluciones, por ejemplo, uno podría pensar también en soluciones de este tipo y la necesidad de actualizar esos estudios creo que es relevante. Eso. Gracias, presidente. Senadora, ¿me ofrezco la palabra? Sí, yo voy bastante más lento que ustedes en esto, pero me parece interesante, ¿no es cierto?, de lo que existe hoy día en Chile y cómo pasar eso a convertirlo en una central nuclear generadora de energía. Pero en el fondo, cuando dan el ejemplo de lo que se está haciendo en Argentina y pone todos los temas que los hace más difícil, la regulación, el costo, en fin, pero en Chile y en general yo diría en el mundo hay como un rechazo de la ciudadanía a construir centrales nucleares. ¿Por qué? ¿Cómo poder aportar eso? Porque, no sé, puede que Chernobyl, ¿no es cierto?, haya ayudado a esa percepción, pero tengo entendido que una central nuclear, ¿no es cierto?, bien manejada, bien construida, es segura. Entonces, ¿cómo uno podría cambiar la percepción de la ciudadanía si el país decidiera avanzar en esto? Gracias. Senadora, muchas gracias por la pregunta. Me obliga también a aclarar algo. Nosotros como comisión estamos para informarlos a ustedes respecto de las tecnologías. No estamos para promover el uso de la energía nuclear en ninguna dirección, ciertamente. Nosotros, eso es muy importante decirlo. Es una decisión que tienen que tomar ustedes. Ustedes son los que toman las decisiones. Nosotros informamos. Eso, y por eso hemos avanzado en informar aquellas dificultades que se presentan. Respecto de la percepción pública, yo creo que es un gran tema, pero también es un gran tema examinar toda la materia energética y ver si la matriz nuclear es una parte importante, útil, o hay otras que compiten y que producen los beneficios que uno busca de mejor forma. Eso es una decisión técnica compleja que va más allá de quienes trabajamos en la energía nuclear. Los que trabajamos en la energía nuclear, usamos la energía nuclear, sabemos cómo funciona y, como dice el senador, efectivamente intentamos que sea usada de manera segura, garantizando la seguridad para las personas, pero también para el medio ambiente. Eso es fundamental. De hecho, nosotros tenemos un monitoreo de la radiación alrededor de nuestros centros nucleares, pero además a lo largo del país, porque tenemos esa misión, asegurar que el país no reciba, y en particular donde está funcionando nuestro reactor nuclear. Pero ahora yo diría que la percepción pública es una parte del problema, pero hay muchos otros temas. Y escribo totalmente a lo que menciona el rector respecto de que es importante estudiar, ver cuánto ha pasado en 7 años desde el último estudio. Están estos reactores modulares ya algunos en operación, muchos en desarrollo, ya las tecnologías
las tecnologías son como del orden de 50 diferentes tecnologías para estos reactores investigados. Hay tecnologías muy básicas, pero los cambios en cómo se almacena el material, cómo se usa el refrigerante, etcétera, eso hay mucha diferencia y por lo tanto hay mucho probado. Eso hay que averiguarlo y entenderlo y ver qué significa. Del punto de vista regulatorio, eso sí yo lo puedo decir, con Fukushima fue clave para nosotros desde el punto de vista regulatorio. Si uno mira los informes que ha desarrollado la OIEA respecto de Fukushima, uno de los temas es cómo funcionó la regulación. Después de Fukushima se creó una autoridad regulatoria nuclear en Japón independiente. Después, al no existir una autoridad regulatoria independiente, hay conflictos de intereses. Le interesa al país tener funcionando las centrales porque necesita energía eléctrica, pero el regulador tiene que decir, mire, el señor tiene que hacer estos mejoramientos porque si no la seguridad se ve comprometida y por lo tanto hay un plazo, pero si yo no soy independiente, dejo correr el plazo. Todos esos asuntos ocurrieron en Fukushima. Y eso fue un aprendizaje. Primero Japón, o sea, estamos hablando de Japón, obviamente, pero lo aprendió. Pero lo hemos aprendido todos los países que adscribimos a la OIEA. Y en el OIEA los documentos, las convenciones, todos los protocolos se han ido actualizando para dar la máxima seguridad. En el caso de los SMR, estos reactores modulares, la forma compacta hace la seguridad mucho más avanzada que el esquema tradicional de una central nuclear, que está dependiendo de movimiento de personas, de partes que están separadas, de departamentos que funcionan de manera independiente. Aquí todos los departamentos están dentro del reactor modular, por decirlo de una cierta manera, desde el punto de vista de la gestión. Eso hace que los temas de seguridad sean mucho más avanzados. Yo quería aprovechar que el reactor mencionó el tema de la fusión. Es bueno poner el tema de la fusión, porque hablamos de la fisión. La fisión es lo que hoy día sabemos controlar. La fusión no. La fusión hoy día está en las bombas termonucleares, en las armas termonucleares. Y la razón por la cual Chile controla el litio y la Comisión Chilena de Energía Nuclear es quien controla el litio, es porque el litio se usa para las bombas nucleares. ¿Por qué? Porque el litio es el precedente, el alimentador del tritio, que es un isótopo del hidrógeno, que es uno de los combustibles de fusión. Hoy día hay 40 y tantas empresas en el mundo trabajando en temas de fusión, materiales, etc. Está el gran ITER, que es el gran proyecto que está instalándose en Francia, que es internacional, para desarrollar un reactor de fusión, no sé, en 20 años más, 30, no lo sabemos. Pero cuando eso ocurra, como dice el rector, vamos a tener una energía nuclear con muchos menos residuos de mucho menos larga vida, por lo tanto cambia el panorama radicalmente, es un cambio brutal. Y lo más interesante, el litio. El litio va a tener un uso indiscriminado, o sea, indefinido desde el punto de vista. La fusión usa el agua, o sea, usa hidrógeno. La fusión significa juntar dos átomos, dos núcleos, para generar energía. La fisión significa romper un átomo, un núcleo para generar energía. Es un cambio de paradigma, pero yo creo que retomando justamente lo de estudiar, pensar, discutir, analizar, que es nuestra función asesorar, yo creo que es bueno prepararse para el futuro, aunque el futuro llegue en, no sé, 10, 20, 30. Sí, si me permite, presidente, de fusión, así como vimos que hay muchas tecnologías que se están desarrollando en estos reactores nucleares modulares pequeños, en fusión también. ITER es el más grande, pero está en Estados Unidos el proyecto LIFE, que es equivalente, y allí lo más probable es que se use es una combinación, una central nuclear modular pequeña para activar los láseres que van a producir esta energía nuclear limpia, ¿ya? En fusión. Entonces es una secuencia de dos tipos de reactores que van a convivir. Entonces vienen cambios significativos y allí es importante que el país esté preparado, que tener una Comisión Chilena de Energía Nuclear suficientemente fuerte,
que pueda opinar, generar estudios, avanzar y trabajando en colaboración con las universidades, porque con certeza puede tardar más, digamos, pero en algún momento van a ser energías de reemplazo a todas las energías no convencionales. Yo escuchándolo a usted de las modulares, siendo un país tan largo, con problemas de transmisión tremendas, o sea, todo lo que estamos haciendo en transmisión cada día está quedando corto. No empezamos la hora y ya está ocupada. Y la pregunta con respecto a eso, ¿cuán lejos estamos nosotros de tener una solución definitiva para poder resolver ese tema? Porque tal como lo dijo usted, profesor, instalarse en lugares donde no está la red, esto soluciona mucho el problema, no solamente para las empresas, sino que tiene que ser también con un entorno. Y eso nosotros lo vemos permanentemente en energía, de que estamos con ese impasse en la transmisión y nos está creando estos problemas de tarifa alta, virtiendo energías renovables que son más baratas, en la cual estamos poco entrampados en esto, porque la transmisión está siendo un escollo. Entonces, saber más o menos, independiente que en otro lado, pero en nuestro país, cuán lejos está o tan cerca estamos de poder empezar a implementar esto para poder subsanar aquellos temas. En la medida que puedan responder, obviamente, porque yo sé que la ciencia no. Yo, yo creo que hay dos niveles. O sea, uno, en términos de desarrollo, nosotros estamos fuera de este juego, y eso hay que decirlo. Y es yo creo que es el dilema de los países de ingresos medios, como Argentina. Argentina puede haber sido el líder mundial en esto. Yo probablemente, no sé si es la primera, pero al menos una de las primeras patentes a nivel mundial en esta materia, instalada en Estados Unidos, en el Registro Mundial de Patentes, y de hecho uno de los desarrollos en Estados Unidos es en base a una patente argentina. Pero lo que planteaba el director es que no hubo continuidad en las políticas de Estado en esta materia, no hubo la continuidad en el financiamiento y además que entrar en una fase de desarrollo de una tecnología es mucho más costoso que ser usuarios de la tecnología. ¿Ya? Entonces, Argentina paga las dos dificultades, ¿no es cierto? Por un lado, la dificultad de la continuidad de decisiones políticas, de política de Estado en apoyar los niveles de inversión que se requieren, las capacidades humanas instaladas las tienen. Nosotros tenemos mucho menos personal, tenemos el personal asociado a las actividades de investigación y a todos los usos que se tienen hoy día, eso se cumple de muy buena forma, pero para ir hacia un desarrollo de este tipo se requiere una inversión completamente diferente y probablemente absorbería todo lo que se invierta en ciencia y tecnología en Chile. Entonces, lo que sí es importante es estar preparados para ser usuarios cuando ya hay estos proyectos de tecnología madura, y poder participar en desarrollos posteriores. En la gracia de ser modulares, es que lo que conversábamos con el director, es que probablemente se va a requerir de diferentes proveedores para construir estas nuevas tecnologías en forma escalada. Allí sí podríamos estar en alguna parte de esa cadena como país. Y es la decisión estratégica en dónde estamos. Estamos a partir del combustible, estamos a partir del litio, estamos a partir... y esas son decisiones de país que son resultado de los estudios que planteábamos. La venida a la comisión de haber expuesto un tema que normalmente no vemos. Hablábamos hace un rato con uno de los asesores de los senadores. Este es un tema que irá a tomar la comisión futuro, ¿ya? Y desde ahí poder empujar todo lo que usted ha planteado, financiamiento y otras cosas, con la finalidad de poder ver cómo nos insertamos el día de mañana. Voy a hablar no me acuerdo quién está presidiendo Comisión Futuro, a ellos para ver si voy a hablar, la Jimena Orde, voy a hablar con ella a ver si pueden conversar también y ver de qué manera a través de esa comisión se puede seguir avanzando y cómo Chile se instala en este, voy a decir, plan de desarrollo, perdón, esta investigación y todo,
para poderse insertar en el futuro. Así que agradecer, creo que es bueno que también no hablemos solo de minería, sino que hablemos de energía, ver qué es lo que se está desarrollando. Los vamos a dejar pendiente con respecto a lo que está desarrollando usted, los tanques relaves, los desechos y esas cosas, que también es importante porque uno de los cuellos de botella que en las comunidades donde están instaladas las plantas para procesar cobre o concentrado de cobre, es lo que más, de alguna manera, por la polución que afecta a la comunidad. Entonces, en la medida que usted me diga estamos preparados para ir cuando sea, lo vamos a invitar un día a hablar con la ministra, con la Tsunami, con toda la industria que representa, para que vean que la Universidad de Concepción, junto a otra gente, está evolucionando en temas que son importantes para el desarrollo futuro de la minería. Así que muchas gracias por venir. Sé que no fue fácil porque estabas muy ocupado, pero se agradece que estén acá, así que muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Dale. senadora, senador. Y indicar que estamos preparados, estamos trabajando intensamente en esos proyectos y hay desafíos importantes para el país. Hoy día lo que son pasivos ambientales, en realidad hay algunos pasivos ambientales que tienen ley de cobre Sí. que es superior Izquierdo. a explotaciones mineras que tenemos en la actualidad. Entonces, hay algunas que son minas invertidas que están disponibles a ser procesadas en este momento. Así Ok. que Muchas gracias, rector. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.